Se trata de Fabio Quetglas. Fabio es diputado nacional por la UCR en Juntos por el Cambio, magíster en gestión de ciudades, director de la maestría en ciudades en la Universidad de Buenos Aires. Fabio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto. El gusto es nuestro. Fabio, en principio, ¿compartís la crítica que hizo Manes al expresidente Mauricio Macri? A ver, vamos por parte, ¿no? Yo creo que la crítica es parte de la acción política, o sea, tenemos que deliberar y si nosotros somos un frente plural, un espacio plural, tenemos que tolerar la crítica porque eso también nos enriquece. Nuestros públicos y nuestra representación es plural. En este caso puntual, yo creo que hubo un exceso, digamos, en el tono y de verdad me cuesta encontrar en el gobierno de Macri populismo institucional, para así decirlo, esta imagen que se señaló, lo que no significa que el gobierno de Macri haya estado exento de errores, digamos, y que nosotros tenemos diferencias con el PRO, que tenemos que salvar, por supuesto, dialogando en el espacio de Juntos por el Cambio, en políticas puntuales, etcétera, pero nos unen tres cosas, ¿no? Nos unen los valores, la defensa de la Constitución y nuestra visión de integración al mundo, nos unen y me parece que eso es parte de nuestro acuerdo explícito con la sociedad argentina. Cambiemos en su momento y Juntos por el Cambio se constituyó desde el acuerdo político, pero también por un reclamo de la ciudadanía, y en una democracia de representación eso no es poca cosa. Y en mi posición particular, este espacio es un proyecto estratégico, no es un proyecto coyuntural. O sea, nosotros no solo debemos aspirar desde Juntos por el Cambio a ganar las elecciones y a transformar el país, sino a ser una fuerza consistente en el tiempo que revierta, digamos, un modelo político que tiende al hegemonismo cuando el kirchnerismo o el peronismo kirchnerista se hace del poder. Entonces, en ese sentido, tenemos que constituir una cultura coalicional, aprender a que va a haber siempre, no necesariamente puntualmente en este caso, sino siempre tensiones entre espacios políticos diferentes y saber procesarlos de manera adecuada. La figura de Manes, que es un recién llegado a la política, que no formó parte del gobierno, ni siquiera del Congreso entre 2015 y 2019, que fue el gobierno de Macri, ¿es una figura que amenaza romper Juntos por el Cambio o, por el contrario, vos crees que busca ampliar la coalición y traer a estos desencantados con el gobierno de Macri? Bueno, él es explícito en esa declaración, es concreto, él habla de la ampliación y me parece bien, y aparte su vocación, su semántica, los temas que introduce, etcétera, son claros en ese sentido. Y respecto de los outsiders, el radicalismo es el partido que menos outsiders trae. Tenemos una cultura política bastante tradicional, y la verdad que tanto el peronismo como el PRO traen outsiders, y eso denota dos cosas. Primero, que la política argentina es permeable a los liderazgos sociales, y eso es un dato positivo, y a veces que la política argentina necesita de liderazgos sociales porque de verdad funciona como una picadora de carne y precisa traer, digamos, voces nuevas que enriquezcan el proceso político por la tasa de desgaste que la competencia política produce. Yo creo que los actores se mueven en un contexto. Si el contexto que construimos en Juntos por el Cambio es el adecuado, probablemente la figura de Manes nos ayude mucho a expandir a nuevos públicos que están dispuestos a oír su mensaje, etc. Si nosotros no controlamos nuestras tensiones y simplemente, digamos, nos pasamos a la lógica del pase de factura, probablemente eso nos reste. Pero ese es un trabajo que tenemos que hacer todos, los dirigentes del radicalismo, los dirigentes del PRO, Manes, Macri, etc. Crear una cultura coalicional con unidad en los principios y las diferencias, saber procesarlas adecuadamente. Creo que hay un montón de dirigentes de valía, con visión, que en un contexto adecuado podrían expresar mucho más aún de lo que expresan hoy. ¿Y cómo hacen respecto a esto que decís, ¿no?, de los liderazgos para, de cara a las elecciones, definir, ¿no?, esos liderazgos que no sea solamente una coalición basada en llego al poder, sino también en construyo un proyecto de país, digamos? Bueno, hay dos cosas ahí. Una es el rol de la ciudadanía, ¿no? O sea, nosotros, esto no es una pirinola, es una democracia. Nosotros eventualmente vamos a tener las elecciones paso y ahí vamos a competir y será la ciudadanía el que determine quién conduce, no solo a nivel nacional, sino en cada distrito. Y en relación a los que pierden, digamos, no es lo mismo perder con el 20% de los votos, con el 30%, con el 40%, el volumen, la conformación de este espacio. En relación a que no es solo ganar, decir que una novedad política en relación al 2015 es el trabajo de las 4 fundaciones, de la Fundación Encuentro, del sector de Pichetto, Hannah Arendt, de Carrió, la Fundación Alem y la Fundación Pensar, que están trabajando 12 grupos en programas de trabajo que se van a presentar oportunamente y cuyos episodios parciales han sido presentados en los últimos meses en muchos lugares. En el 2015 constituimos una alianza, como para decirlo rápidamente, yendo al altar, digamos,
muy sobre la fecha, y ahora hay un proceso político, y aparte hay una experiencia de gobierno en los cuadros intermedios, y yo creo que estos 7 años, entre el 2015 y hoy, también sirvieron con triunfos y con derrotas para bajar la tasa de prejuicio que entre los socios teníamos unos con otros. Nosotros con el PRO con nosotros, etc. Con respecto a eso, sí. Recuerdo un discurso tuyo en la Cámara de Diputados cuando se votó el acuerdo con el FMI, que al final hacías una reflexión y alertabas sobre que la clase política no se termine convirtiendo en una carga para la ciudadanía enfrascada en discusiones internas, como esta, quién es candidato, y muy alejada de los problemas de la gente. ¿No te parece que a veces termina pasando eso, que siempre pensamos, bueno, quiénes van a ser los candidatos, se pelean los dirigentes, la prensa solo toma estas discusiones Macri-Manes y nos olvidamos que que cae el poder adquisitivo, que aumenta la inflación, que las paritarias corren de atrás a los salarios, que aumenta la indigencia? Sí, y nos olvidamos de una cosa muy importante, que históricamente en la Argentina reciente, cuando había una crisis muy notable como la actual, la sensación es que el peronismo se ponía en el lugar del partido del orden que podía controlar los factores de poder, que quizás más o menos rústicamente o más o menos desprolijamente tenía vocación de conducción y eso es uno de los mitos que se está erosionando hoy día, digamos. El peronismo no puede controlar la inflación, el peronismo no puede controlar... Bueno, una vez que se acaban los dólares es como el mito a las 12 de la noche, la carroza se vuelve calabaza y los caballos se vuelven ratones. Y lamentablemente en Argentina los dólares se acaban cada vez más rápido, lo que demuestra que el próximo gobierno tendrá que ser necesariamente un gobierno de cambio profundo, porque acá hay un agotamiento modélico. Entonces la verdadera conversación entre el PRO, la coalición cívica y el radicalismo hoy en relación a la... Cuando digo cambio profundo es que hay una demanda cívica muy legítima de orden, en el mejor sentido del término, de institucionalidad, de previsibilidad, y eso no es voluntarista como se consigue. Va a haber que cambiar leyes, conformar mayorías legislativas, va a haber que hacer algunos acuerdos y va a haber sobre todo que imponer, a partir de un proceso democrático, me digo imponer bien, una visión alternativa a la visión que el kirchnerismo en estos 20 años largos de dominancia política ha establecido, la perspectiva estadocéntrica, el mundo como peligro, la perspectiva, el alimento de la grieta, el otro como adversario en el plano interno, etcétera, por una visión distinta, ¿no? De más predominancia de la sociedad civil, del mundo como oportunidad, del trabajo como organizador social y no la ayuda social como organizadora social, etcétera. Y eso, en las 3 culturas políticas centrales que conforman Juntos por el Cambio, ¿no? La de la coalición cívica más basada en la transparencia, la del radicalismo en la institucionalidad y la sensibilidad social, y la del macrismo, el PRO, en la modernización del Estado, son convergentes a la necesidad de la transformación profunda que la Argentina necesita. ¿Qué precandidato del espacio de Juntos por el Cambio sintetiza mejor esas 3 vertientes? Acá no importa lo que opine yo, ¿no? Que yo voy a seguir al candidato de mi partido en la medida en que el candidato de mi partido no ponga en riesgo la estabilidad de la alianza, porque es una alianza que constituyó mi partido y la sostuvo durante 4 convenciones nacionales. Pero se divisan un poco esos liderazgos, ¿no? No, lo ustedes que están ahí, digamos, en el lo que hay claramente son características muy distintas, ¿no? O sea, Patricia Bullrich muestra una proximidad con la gente y un carácter, Rodríguez Larreta sus atributos de gestor, de vanguardista como gestor sofisticado de un distrito rico pero complejo. Bueno, Manes con su semántica sobre el futuro, sobre la ciencia, la tecnología, introduciendo un tema que normalmente el sistema político argentino no lo introduce en el debate político. Morales con sus reivindicaciones federales, todos traen algo, Macri inclusive, todos traen algo. Y será la ciudadanía y será el momento, porque puede pasar que el momento ayude más a uno que a otro, digamos, ¿no? O sea, yo siempre digo, si el momento es muy convulso, quizás la sociedad busca un liderazgo de determinadas características, y si el momento es más apacible, el momento termina ayudando a un candidato de otras características. Ahora, lo importante, que no sean liderazgos excluyentes. Nosotros los necesitamos a todos, y nos necesitamos a todos bien, y la sociedad argentina necesita a todos. Necesita voces, creatividad, ideas,
capacidad de gestión, tenacidad, vamos a pasar momentos difíciles. O sea, un programa de cambio no son simplemente que hacemos anuncios y todos nos aplauden. Va a haber resistencias políticas, sociales, institucionales. Y entonces se precisa una visión. Y los esfuerzos, digamos, que se llevan adelante políticamente sin una visión carecen de sentido. La sociedad argentina, parte del hastío de la sociedad argentina es que siente que hace esfuerzos sin saber a dónde van esos esfuerzos. Al esfuerzo social hay que ponerle sentido. Juntos por el Cambio tiene que trabajar la construcción de un nuevo sentido. Por eso estas peleas nos distraen en ese sentido también. Construir un orden alternativo al kirchnerismo no es ser un espejo del kirchnerismo, es otras cosas. La Argentina contemporánea, digamos, pasar de la dinámica populista, para simplificar, una dinámica antipopulista, no es dar vuelta a la página del kirchnerismo y hacer todo al revés. Digamos, la Argentina precisa un desarrollo, por ejemplo, bioeconómico, que no es dar vuelta la imagen del kirchnerismo. Destrabar nuestra deliberación en materia ambiental y desarrollo económico no es solo dar vuelta a la página del kirchnerismo. Nuestro modelo de integración al mundo no es simplemente dar vuelta a la página del kirchnerismo. Y ese conjunto de esfuerzo político, creatividad, etcétera, precisa un Juntos por el Cambio armonizado, dialogal, constructivo, también diverso y competitivo, y aunque tengamos competencia interna, pero con este sentido para que la sociedad argentina, el factor de estabilización del sistema político que está dejando de ser el peronismo y que está demostrando el agotamiento modélico, tenemos que ser nosotros. Hace poco se discutió en comisiones la ley de humedales en el Congreso y vos tuviste un discurso muy particular en el cual criticaste la cancelación económica y preguntaste, bueno, Argentina tiene que decir qué hace con sus recursos naturales. ¿Cuál es tu posición sobre la ley de humedales y, en todo caso, qué tenemos que hacer con los recursos naturales para también desarrollarnos económicamente? Naturalmente, o sea, vivimos en un mundo donde el fin del capitalismo no va a ser el socialismo, sino que podría ser la fragilidad de la biosfera. Está claro que hay que cuidar a nuestro planeta y los países más avanzados lo hacen y lo hacen con inteligencia, etc. Ahora, cuidar el planeta no es no tocar los recursos naturales, sino pasar del concepto de explotación de los recursos naturales al concepto de gestión inteligente de los recursos naturales. Y en ese sentido, yo me siento un defensor de esa perspectiva equilibrada y, como ahora se usa decir, sustentable, usando la palabra tech en el medio de sustentable, en el sentido de que en la medida en que le podamos poner inteligencia, ingeniería, conocimientos, controles, etc., nuestros recursos naturales pueden ser razonablemente aprovechados. Hoy hay una discusión muy dicotómica, ¿no? Por un lado se dice no al extractivismo y por el otro lado sí a la explotación minera. Bueno, pero acá viene el punto. Yo es al revés, ¿no? Pienso exactamente a lo inverso. Que no va a haber desarrollo si no aprovechamos inteligentemente nuestros recursos naturales. Y para aprovechar inteligentemente nuestros recursos naturales también tenemos que cuidarlo. Hay una componente de cuidado que tiene que estar incluida para no ser predatorios. Entonces, y creo que en la Argentina hay capacidad técnica para hacer eso, y creo que cuando lo empecemos a desplegar, la sociedad va a convalidar esos procesos, tomando lo mejor de ambos procesos, es decir, generando empleos de calidad, con cuidados sostenibles, etc. ¿Por qué no sucede todavía, Fabio? Digo, ¿qué le podría responder a las organizaciones ambientales que dicen esta ley está cajoneada y quieren beneficiar a las corporaciones, por ejemplo? Por muchos motivos no sucede. Voy a tratar de responder la primera pregunta y la segunda. Por muchos motivos no sucede. Uno de los motivos por los que no sucede es porque en la Argentina no hay confianza institucional. Entonces, cada vez que hay una iniciativa para aumentar el volumen de una actividad económica, introducir una tecnología nueva, generar una situación que eventualmente puede ser conflictual, etc., la primera posición de un montón de organizaciones es de resistencia, es reactiva, porque no confían en que el Estado pueda controlar bien, en que las universidades puedan controlar bien, consideran que puede haber procesos corruptivos, etc. Y hay antecedentes que avalan ese miedo. El miedo es real. ¿Antecedentes decís climáticos? No, hay antecedentes de acciones económicas en Argentina que no se han hecho con el suficiente cuidado. La Argentina tiene este riachuelo, digamos, o sea, claro, que en la Argentina hay acciones predatorias, está a la luz del día, digamos. Entonces, muchas organizaciones dicen, no quiero que me traigan una pastera porque no estoy seguro de que el Estado entrerriano, correntino, argentino, etcétera, lo vaya a controlar. Cuando vos le proponés que una universidad haga el monitoreo, no confío tampoco en la universidad, etcétera. Y entonces se pone en una posición reactiva. O sea que el miedo es reactivo. Lo que pasa es que el miedo es un sentimiento que es legítimo, pero nos inmoviliza. Y los procesos de aprendizaje en todo este tipo de cosas
se desarrollan desplegando la actividad. Y en la Argentina, uno podría decir que así como hay antecedentes negativos, hay cosas que se han hecho bien o muy bien. Y por lo tanto hay un problema de calidad institucional, ¿no? Tenemos que elevar nuestro estándar de calidad institucional para bajar el miedo y posibilitar esas actividades. Y en relación a las organizaciones movilizadas, con todo lo que yo valoro, la denuncia, el activismo ambiental, etc., la verdad es que el poder democrático no puede estar en una provincia, voy a poner ejemplo en Mendoza, con 1,5 millones de habitantes, en 20.000 personas movilizadas. En la campaña electoral, los dos candidatos a gobernador dijeron: nosotros vamos a habilitar la minería. Hubo 2 o 3 o 4 movilizaciones en el curso de una semana, muy legítimas, etc. Pero la verdad que es un pésimo precedente que el sistema institucional no pueda o generar instancias de negociación o se vea bloqueado por 20.000 personas. Porque, en cualquier caso, 20.000 personas no son la mayoría democrática y hay un activo natural ahí que no se puede aprovechar, con un poder de veto que excede su capacidad democrática, digamos. Imagínate si que en cada caso una minoría movilizada pudiera vetar, la sociedad se hace ingobernable, digamos. Fabio, última pregunta. Hoy estuvo el presidente del Banco Central en el Congreso, Pelle, y explicó que el año que viene, según el proyecto de presupuesto, la inflación bajaría del 100% anual este año al 60% anual. ¿Lo es factible eso? ¿Te parece realista? Podría bajar aún más si tuviera un plan de estabilización. Lo verdaderamente ridículo, porque no se me ocurre otra palabra, es que lo presenta eso en un momento en que están acelerando la devaluación cotidiana del tipo de cambio, en un momento en que todos sabemos que van a tener que actualizar las tarifas, en un momento en que la puja distributiva está acelerada, que los pequeños amagues de control presupuestario que en los primeros días hizo Massa parecen que se le desarman todo, con lo cual el gobierno enfrenta un problema muy severo y sin plan va a ser más de 60. Con un plan, eventualmente habría que analizar el plan, digamos, ¿no? Lo que es verdaderamente paradójico y voluntarista es plantear eso sin un plan de estabilización. Fabio, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Muy amable.